Desde el inicio de Boku no Hero Academia, Bakugo Katsuki se nos presenta como un personaje arrogante y hostil, especialmente con Deku. Su actitud parece la de un antagonista clásico, el chico prodigio que menosprecia al protagonista débil. Pero con el paso del tiempo, esta imagen empieza a resquebrajarse, porque Bakugo no es simplemente un rival, es un reflejo brutalmente honesto de lo que significa sentirse inseguro, incluso cuando se es brillante. En el universo de Boku no Hero, las personas son valoradas por su poder, por el tipo de quirk que tienen e incluso por su utilidad. Y Bakugo nació con un don que deslumbró a todos desde niño. Fue halagado, aplaudido e idealizado. Se le enseñó que era especial. Pero, ¿qué ocurre cuando esa idea de superioridad se tambalea? ¿Qué pasa cuando alguien sin poderes, sin nada en apariencia, demuestra un corazón más firme y valiente que el tuyo? Este video no solo trata del Bakugo héroe, sino del Bakugo la persona, de cómo la inseguridad, el orgullo y el miedo pueden distorsionar nuestra forma de relacionarnos con los demás y de cómo a veces el rechazo es un mecanismo de defensa. Acompáñame a descubrir por qué Bakugo no odiaba realmente a Deku, sino que lo que no soportaba era verse reflejado en lo que él no podía hacer. Desde niño, Bakugo fue tratado como un prodigio. Su quirk, Explosión, no solo era potente, era vistoso, impresionante y perfecto para destacar. En un mundo como el de Boku no Hero, donde el tipo de quirk define tu valor, eso lo colocó automáticamente en la cima. Los elogios que recibió no vinieron acompañados de humildad, ni de una guía que le enseñara a mirar a los demás con empatía. Lo alimentaron con la idea de que ser fuerte era lo único que importaba. Y así, aunque Bakugo admiraba profundamente a All Might y entendía lo que era ser un héroe, su entorno reforzó una visión errónea, que el poder lo era todo, cuando la realidad es que ser un héroe no solo depende del poder, sino de muchas otras cualidades para las que el ego de Bakugo no dejaba espacio. Por eso, miraba con desprecio a los que no tenían dones notables, especialmente a Deku, que no tenía ningún quirk. Su presencia lo irritaba, no porque lo desafiara, sino porque representaba todo lo que él creía que un héroe no debía ser: débil, temeroso, vulnerable. Pero hay una escena en los primeros capítulos del anime que marca el inicio de una grieta en esa fachada, cuando Bakugo es atrapado por un villano hecho de lodo que intenta ahogarlo frente a una multitud paralizada. En ese momento, Deku, sin poderes, sin herramientas y sin lógica alguna, corre únicamente impulsado por su voluntad y por sus ideales hacia Bakugo, con la única intención de salvarlo de aquella situación. Esa acción, completamente irracional desde el punto de vista del poder, fue también profundamente heroica, y aunque Bakugo no lo admitiría entonces, esa fue la primera vez que su orgullo tembló, porque comenzó a notar que a veces el corazón tiene más valor que cualquier quirk. Durante años, Bakugo creyó que estaba destinado a ser el número uno. Su poder, su determinación, su ambición, todo apuntaba en esa dirección, pero poco a poco ese camino comenzó a llenarse de grietas. Primero, al ver cómo Deku, ahora con un quirk, fue capaz de ingresar a la UA, una academia de élite en la formación de héroes, y no solo eso, sino que empezó a crecer, a destacar y a superarlo. Luego, cuando fue secuestrado por la Liga de los Villanos, no lo trataron como a un enemigo, no lo querían eliminar, querían reclutarlo. Para ellos, su carácter explosivo, su arrogancia, su rabia, eran señales de que podía convertirse en uno de los suyos. No veían a un héroe en formación, veían a un futuro villano. Y aunque Bakugo los rechazó de inmediato, esa propuesta dejó una marca, no porque sembrara dudas en él,
sino porque le mostró algo que no esperaba, que el mundo podía interpretar su fuerza, su ambición y su forma de ser como algo oscuro, como algo que no encajaba con el ideal de un héroe. No dudó de su camino, pero cada vez era más claro que el camino que seguía lo estaba dejando solo. Pero el golpe más fuerte vino después, cuando confrontó directamente a Deku. Una noche, incapaz de seguir callando todo lo que sentía y sospechando que el quirk de Deku era el One for All, lo llevó a una antigua área de entrenamiento. No fue para entrenar, fue para pelear, para intentar encontrar respuestas a todo lo que lo carcomía por dentro. Lo que buscaba, más que una victoria, era entender algo que lo atormentaba en lo más profundo. ¿Por qué soy yo el que siempre te persigue, aun cuando eres inferior a mí? ¿Por qué tú, que eras débil, sigues haciéndote más fuerte, mientras yo no? Bakugo no odiaba a Deku. Lo que no entendía era cómo alguien que parecía tenerlo todo en contra seguía avanzando, mientras él, con todo su talento, se sentía estancado, más invisible, menos digno. Ese momento no fue solo una pelea, fue una catarsis, una explosión de emociones reprimidas, frustración, impotencia, miedo, que marcó un antes y un después, porque allí, por primera vez, Bakugo dejó de luchar contra Deku para empezar a luchar consigo mismo, porque entendió que si quería ser un verdadero héroe, tenía que derrotar algo mucho más complejo que cualquier villano: su propio orgullo. La redención de Bakugo no llegó de golpe, sino a través de actos, y el primero fue en medio del caos. Durante la primera gran batalla contra Shigaraki, cuando éste ya había heredado el poder de All for One, un ataque letal se dirigía hacia Deku. En ese instante, Bakugo no pensó, su cuerpo se movió por sí solo, se lanzó para empujarlo fuera del alcance y recibió él mismo el impacto. Ese gesto no fue solo un reflejo físico, fue un reflejo emocional. Por primera vez, actuó no como el rival de Deku, sino como su compañero, su igual, alguien capaz de protegerlo y no de menospreciarlo. Ese momento fue el primer signo de un cambio real en él. Un Bakugo que antes solo se movía por orgullo, ahora lo hacía por empatía. Fue una muestra de cuánto había crecido y de cómo comenzaba a dejar atrás esa visión distorsionada de la fuerza como superioridad. Tiempo después, Deku decidió abandonar la UA y cargar solo con el peso del One for All, pero sus compañeros no lo permitieron, y cuando finalmente lograron alcanzarlo, todos le tendieron palabras de aliento, excepto Bakugo. Él no habló para motivarlo, habló para disculparse. Sin excusas ni gritos, se postró frente a Deku y con palabras que no había pronunciado nunca, pidió perdón. Reconoció el daño que le había causado, su actitud hiriente y su constante desprecio. Le dijo que siempre lo había menospreciado, que lo había tratado mal por inseguridad, por no saber lidiar con alguien que pese a todo seguía avanzando. Esa disculpa no solo fue un acto de humildad, fue una forma de cerrar la herida que su orgullo había causado tantos años atrás. En esa escena, Bakugo aprovechó la oportunidad para recordarle algo importante. Durante la batalla contra Shigaraki, te dije que no intentaras ganar solo, y por eso ahora aquí estamos nosotros, para ayudarte a trepar esos muros que tú no puedes escalar solo, porque ahora lo comprendía. Un verdadero héroe no carga todo solo. Un verdadero héroe es aquel que confía y reconoce a los otros. Y luego, por primera vez, lo llamó por su nombre, Izuku. Esto fue un acto de aceptación total, no solo del poder que Deku portaba, sino de la persona que era. Y justo cuando Deku, agotado por todo lo vivido, se desplomó sin fuerzas, Bakugo, en un acto reflejo, corrió y lo sostuvo antes de que éste tocara el suelo. Lo sostuvo con los brazos, pero también con algo más profundo, con la comprensión
el respeto y el cariño que había aprendido a sentir. Pero el verdadero cierre llegó después, específicamente durante la batalla final contra Shigaraki. Bakugo, gravemente herido, luchaba hasta el límite y en un instante de introspección, justo antes de recibir un golpe que destrozaría su corazón, su mente se volvió hacia Izuku. En ese momento final, Bakugo lo reconocía no solo como héroe, sino como persona, y con esa claridad dijo lo que llevaba años sintiendo, pero nunca pudo expresar. Dime, Izuku, aún estoy a tiempo de poderte alcanzar. Ahí, finalmente, todo se cerró. El desprecio se había convertido en respeto, la competencia en compañerismo y el orgullo en redención. Bakugo comenzó siendo visto por muchos como un simple bully, un rival violento, arrogante y cruel, pero su evolución lo convirtió en algo mucho más complejo, un espejo incómodo de nuestras propias contradicciones, porque todos en algún momento hemos sentido que no somos suficientes, hemos disfrazado el miedo de superioridad, la inseguridad de orgullo y el dolor de desprecio. Y no siempre sabemos cómo pedir ayuda. A veces respondemos con rabia cuando en realidad estamos asustados. Nos alejamos de quienes admiramos porque nos recuerdan lo que sentimos que nos falta. Rechazamos por miedo a ser rechazados. Pero Bakugo nos recuerda algo importante, que cambiar es posible, que uno puede equivocarse, perderse, caer y aún así volver a levantarse, que pedir perdón no te hace débil, te hace libre, que dejar atrás el orgullo no significa rendirse, sino sanar. Quizás, como él, muchos cargan con una versión de sí mismos que ya no les representa, y este puede ser el momento de soltarla, porque no se trata de tener siempre la razón, ni de ser el más fuerte. Se trata de aprender a ver a los demás y también de aprender a verte a ti mismo con honestidad. Por eso, la historia de Bakugo no es solo la de un héroe de ficción, es la de cualquiera que alguna vez se perdió en su propio ego y decidió, aún con miedo, comenzar a cambiar. Si te gustó el video, dale like y compártelo, eso me ayudaría muchísimo al crecimiento del canal. Asimismo, no olvides dejar tus pensamientos en la sección de comentarios, me interesa saber qué piensas. Sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo video.